entender un poquito más acerca del contexto. Entonces, ¿qué era el contexto? ¿Cuál es la definición de contexto que tenemos hasta este momento? Sí, esa es una definición que yo les diría por ahí. Los demás, ¿qué concepto, qué se imaginan de qué es el contexto como tal? Aquí lo hemos hablado, y yo les he dicho varias veces, el contexto es tal cosa. Pedacito de la tabla que queda. Ajá, que es el pedacito de tabla que queda visible después de haber aplicado los filtros. ¿Recuerdan nuestros 3 pasos de identificar y aplicar? Bueno, después de esos 2 pasos que se aplican los filtros, esos pedacitos de tablas visibles son el contexto. ¿Listo? Pero ahí lo que les digo simplemente son aproximaciones. Ahora tenemos que hacer una aproximación un poquito más profunda para poder resolver este escenario y entender lo que hace Calculate. ¿Listo? Entonces, antes de eso, también les decía, internamente, yo quiero que se imaginen una tabla y cada una de las columnas de esta tabla como si estuvieran separadas. ¿Listo? Entonces digamos que esta es la tabla SKU Productos. Entonces por acá tendríamos la columna SKU y digamos por acá tendríamos la columna nombre. ¿Listo? Toda esta es la tabla, pero internamente, y de hecho es como así lo hace DAX internamente, él divide como cada columna de manera independiente. ¿Listo? Eso nos va a servir mucho cuando queramos detectar cuál está filtrada y cuál no. Pero de momento, lo que necesitamos de acá es cuando nosotros, digamos, tomamos lo que es de una matriz y aplicamos un filtro, digamos, estamos analizando esta celda, ¿cierto? Cuando estamos analizando esta celda, sabemos que va y lo va a aplicar a esta tabla SKU. Pues bueno, aquí es donde radica la importancia de este pedacito, que el filtro solamente se aplica a esa columna. ¿Listo? Y nada más, no se aplica, digamos, a todas las columnas a la vez. ¿Listo? Que las demás columnas también se van a filtrar de manera indirecta, sí, porque digamos están vinculadas porque están bajo la misma tabla. Pero el filtro como tal solamente se aplica a lo que es la columna específica. ¿Listo? Sencillo, ¿cierto? Hasta ahí. Bien, entonces, digamos que aquí ya se filtró la tabla. Entonces yo les decía, bueno, entonces ¿qué es el filtro? Entonces aquí digamos que solamente aparece L01, L01 y CB01. ¿Listo? Nosotros tenemos, nuestra tabla tiene más SKU, pero en este caso, digamos, quedaron ocultos, no quedaron visibles porque, digamos, no aplicaban en ese filtro. ¿Listo? Bueno, acá para los números también. ¿Listo? Hay un pedacito de esta columna que es visible en el contexto y hay un pedacito de esta columna también que es visible, mientras que otro pedazo de filas no están visibles. ¿Listo? No, sí, L01, CB01. Listo, entonces un filtro como tal, ojo, es el conjunto de valores válidos en la columna actual. Entonces, en este caso, el filtro de esta columna sería L01 y CB01. ¿Listo? Esta sería mi lista. Esta sería mi lista de valores válidos para esta tabla. Bien, ¿claro? O sea, aquí los valores se pueden repetir, sí, pero pues solamente tengo que listarlo una vez en mi lista. ¿Listo? Básicamente, los valores únicos. Lo que yo les decía, imagínense esa lista pues como cuando uno hace el filtro por allá en una columna normal de una tabla en Excel, que uno da clic encima y aparece ahí los valores. Bueno, imagínense que esa es esa lista. Bien, listo. Entonces, bueno, yo por acá y por acá debemos tener la tabla pedidos. Simplemente voy a representar esas dos por aquí. Y bueno, por acá tenemos la tabla pedidos. Ya ustedes saben que digamos internamente las columnas están como separadas. ¿Listo? Y por acá tenemos estos que están relacionados. Listo. Entonces aquí es cuando viene Calculate a participar. Y es que, ¿qué necesito yo para alterar el contexto? Para modificarlo. Lo que yo necesito, ojo, y aquí es donde radica la importancia, lo que yo necesito es proveer una lista de nuevos valores para una o varias columnas
en el contexto actual. ¿Sí? Claro, no sabemos cómo se genera esa lista todavía. ¿Listo? Pero lo que necesitas de alguna manera, listo, por allá digamos que fue por la tabla dinámica o por la matriz, los filtros fueron estos. ¿Listo? Porque digamos de pronto estaba L01 y CB01 aplicados en una segmentación de datos. Y pum, y se aplicaron y se filtró. Listo, perfecto. Sabemos de dónde viene esta. Lo que necesitamos ahora es otra lista nueva que la debemos sacar de algún lado, que todavía no sabemos de dónde, pero necesitamos sacarla de algún lado, que venga y me reemplace esta, de tal manera que yo llegue con esa listica y le digo, bueno, esta no, aplíqueme esta. Entonces digamos que esa lista nueva va a ser L02 y L05, ¿listo? Entonces esa lista nueva me va a desplazar esta, se va a aplicar en esta tabla y nosotros sabemos que si se aplica aquí, como la propagación de filtros para el contexto de filtro es automático, también me va a afectar acá. ¿Listo? Eso no se les puede olvidar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo voy a proveer yo esa nueva lista de valores? Aquí es donde entra Calculate. Entonces recordemos que Calculate tiene un número indeterminado de argumentos, ¿cierto? ¿Cuál era el primero? La expresión. La expresión. ¿Listo? Esa expresión, yo les decía, puede ser cualquier función o cualquier expresión que me vuelva un valor, un único valor. ¿Listo? Por ejemplo, la más sencillo puede ser sum, pedidos, ingresos. O cosas mucho más complejas, como puede ser un sum x, que adentro tenga un filter, con muchas otras cosas. ¿Listo? Ahí uno puede poner prácticamente lo que uno quiera, siempre y cuando sea una expresión de tipo escalar. ¿Bien? Bueno, Señor. ¿no toca hacer un cálculo dentro de un cálculo? Sí, también. Sí. También. Pero bueno, hay que tener ahí algo importante y es el orden de cómo se ejecutan los argumentos. ¿Listo? Yo creo que ahorita más adelantico les pongo un ejemplo de un cálculo de anidado sencillo para que entiendan por qué se diferencia de filtros. ¿Listo? Entonces, claro, la expresión. Y de ahí en adelante tenemos las listas. Lista 1, punto y coma, lista 2, punto y coma y así. El número de listas que yo necesite. ¿Listo? Entonces, vean. La manera de poder modificar esta lista que viene por defecto dictada por la matriz, que es el objeto visual que hemos venido tratando, es ¿con quién? Dándole esa lista nueva ¿con quién? Con Calculate, acá. Aquí yo tengo, de alguna manera, bueno, yo quiero de alguna manera que aquí vaya L02 y L05. ¿Listo? Pues eso lo voy a hacer acá. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Listo? Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta? Que por más que sea Calculate y que pueda modificar el contexto, estas listas de aquí en el momento que se están, digamos, calculando en un momento determinado para extraer esa lista de valores, sí que respetan el contexto. Entonces, digamos, independientemente de que sea Calculate, por acá obviamente se le va a aplicar el paso 1 de identificar filtros, el paso 2 de aplicar filtros, tercero, ejecutar. ¿Listo? Y ahí se llega al cálculo. Entonces, eso es bien importante. ¿Sí? Porque uno cree que, no sé, Calculate básicamente no tiene en cuenta nada. Y no, Calculate, cuando uno llega a este punto, sí que tiene en cuenta el contexto. Y estos argumentos que vamos a poner acá, los debemos construir teniendo en cuenta ese contexto inicial que viene de la matriz. ¿Listo? Que después, una vez ejecutados, cuando se ejecute la expresión, ¿va a cambiar todo? Sí. Pero en principio, cuando estamos armando cada lista de manera independiente, debemos tener en cuenta el contexto. ¿Listo? Entonces...